Hoy te voy a hablar de técnicas para mejorar tu memoria. Y primero te quiero contar cuál es la fuente de este segmento, que es este libro de Aprende como Einstein. Te lo recomiendo mucho si lo que quieres es aprender cómo aprendemos y obtener mejores técnicas tanto para memorizar como para comprender lo que lees. Empecemos por la pirámide del aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Cómo aprendemos respecto del tipo de contenido que nosotros absorbemos. Entonces, vamos a ver estas cifras. Retienes el 5% de la información cuando escuchas una conferencia. Si se trata de leer, retienes el 10%. El 20% si es mediante un procesamiento audiovisual, es decir, si a lo mejor estás viendo una película o a lo mejor estás viendo la televisión. Retienes el 30% cuando te demuestran algo, es decir, cuando tienes pruebas fehacientes de que después de cierto proceso ocurre otro. Retienes el 50% mediante la discusión en un grupo, en debate, el 75% al hacer, es decir, con la práctica, y finalmente el 90% cuando le enseñas a otros. Así que si quieres una escalera de qué es lo más probable en cuanto a las funciones que puedes hacer o las actividades que puedes realizar para que retengas algo, te puedes basar siempre en esto. Ahora veamos algunos métodos específicos para la memoria. ¿Cómo podemos hacer para retener más de la información que nosotros absorbemos? El primer método que te quiero contar es el Palacio de la Memoria o el método de Lozi. Vamos a ver de qué se trata este método. Consiste en 3 pasos. Lo primero que tienes que hacer es pensar en un lugar que ya conoces muy bien. Piensa, por ejemplo, en tu casa. ¿Cómo es tu casa? Imagínatela espacialmente. El segundo paso que tienes que hacer es identificar las ubicaciones específicas a lo largo de una ruta. Y aquí va a ser muy importante que siempre tomes la misma ruta. Es decir, no puedes cambiar el orden en el que vas a acomodar los factores o por el que vas a pasar en ese espacio que tú estás recreando ahorita. Entonces te voy a poner el ejemplo de mi casa. Por acá está la puerta de entrada, entonces aquí entro, luego allá está la cocina, el comedor. Posteriormente está el baño, después del baño hay un cuarto que yo uso para guardar cosas random y después está mi cuarto. Entonces siempre es el camino que tomo: abrir la puerta, pasar por este espacio que es la sala, entrar a la cocina, baño, el cuarto de los tiliches y después el cuarto donde yo duermo. Entonces ahí está siempre esa ruta para mí. Ahora, ¿cuál es el tercer paso de este método? Es practicar. Así que vamos a comenzar con una práctica. Vamos a nombrar estas 10 cosas que pusimos en esta lista y vamos a tratar de recordarlas. Tomates, té, bombilla, leche, huevos, vino, jabón, tijeras, pasta dental y helado. ¿Qué es lo que yo voy a hacer en los palacios de memoria y cómo funcionan? Lo que voy a hacer es ubicar cada uno de estos objetos en los diferentes cuartos que yo establecí en esa ruta para recordarlos. ¿Qué va a ser muy importante aquí? Que yo establezca imágenes, que realmente me imagine que hay cosas pasando en esos cuartos relacionados con estos objetos, que pueden ser cosas muy random, cosas muy imaginarias, pero que te van a servir para hacer ese cuento mental de lo que tú necesitas para recorrer ese espacio y recordar estas cosas. Entonces te voy a poner un ejemplo de cómo podríamos hacer esto. En cuanto a los tomates, lo primero que yo tengo que hacer es abrir la puerta. Entonces voy a imaginarme que ahí en mi puerta hay una persona lanzando tomates. Listo, esa es la primera acción. Luego aquí entrando en la sala tengo un silloncito. Entonces voy a imaginar que ese sillón está lleno de té, que es mi segundo objeto. Luego me voy a imaginar esta bombilla que me está alumbrando, pero no me la voy a imaginar de ese tamaño, sino que me la voy a imaginar como una bombilla gigante. Entonces, ese es mi tercer objeto. Luego tengo la leche. Me voy a imaginar el refrigerador, que es justo lo que sigue en mi casa, está en la cocina. Entonces, ahí frente al refrigerador va a haber una vaca y me va a hacer acordarme de la leche. Después, junto a la vaca va a haber una gallina que me va a hacer acordarme de los huevos. Luego te dije que en mi casa está el baño, así que me voy a imaginar que de la regadera está cayendo no agua, sino vino, para recordar mi siguiente objeto. Y que en lugar del jabón de baño hay un jabón gigante. Entonces ahí voy a imaginar el vino y al lado el jabón gigante. Luego voy a seguir por mi casa y luego te digo que está el cuarto donde yo guardo todas las cosas. Entonces ahí me voy a imaginar que están las tijeras. Entonces ahí va a haber unas tijeras gigantes y como mi siguiente objeto es pasta dental, me voy a imaginar que esas tijeras gigantes están lavando los dientes con pasta dental. Entonces ahí tengo yo a mi siguiente objeto. Y finalmente cuando llego a mi dormitorio me voy a imaginar que la cama está llena de helado. Entonces ese va a ser mi último objeto.
Ahora, vamos a practicar esto. Yo ya hice mi recorrido, tú identifica cuáles son los lugares de tu casa donde tú pondrías estos objetos y vamos a practicar juntos. Así que si yo estuviera haciendo este recorrido mentalmente otra vez, recuerdo a la persona que estaba golpeando mi puerta con los tomates, que es mi primer objeto, luego el té que se derramó en el sillón que tengo aquí al lado, la bombilla gigante, posteriormente el refrigerador y la vaca, así que necesito leche, luego tengo a la gallina que me hace recordar que necesito huevos, luego está el baño donde ubiqué el vino y el jabón, después tengo a las tijeras que se están lavando con pasta de dientes y luego el helado. Entonces, como ves, así para mí es muy fácil recordar estos 10 objetos que quizá no están relacionados y que de otra manera sería más difícil recordarlo para mí. Ahora quiero que tú practiques, así que ponme aquí en los comentarios cuáles son otra vez esos 10 objetos y si puedes también cuéntanos cuál fue el recorrido que elegiste para recordar eso. Te voy a dar un tiempo para que puedas hacerlo, así que te voy a poner una musiquita de espera. Vamos a hacerlo juntos. Listo, escribe los objetos ahí. Una vez más. Y listo. Se acabó el tiempo, así que hasta aquí llegamos. Practica esto, no te preocupes si de hecho la primera vez para ti es difícil, seguramente la primera vez que lo hagas será más lento y conforme vayas haciendo más recorridos y te vayas familiarizando con esta técnica va a ser mucho más fácil para ti poder lograr el objetivo que estás buscando. Un estudio demostró que una persona promedio que usa la técnica del Palacio de la Memoria puede recordar hasta el 95% de una lista de 40 artículos después de solo 2 caminatas mentales de práctica, así que sigue practicando esto, intenta añadir más artículos a la lista y cuéntame qué tal te funciona esta técnica. Me parece grandiosa esta estadística, hasta 95% de una lista de 40 cosas, así que ¿quién no quiere hacerlo? Y ahora vamos a ver la siguiente técnica, redobles para nuestra siguiente técnica, que es la fragmentación. Y en la fragmentación, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que vamos a aprender? Bueno, esta es otra técnica de 3 pasos. Fragmentar es el proceso mental que te ayuda a unir pedazos de información a través del significado. Es decir, lo más importante es reconocer cuáles son las partes del proceso que tú quieres memorizar, a lo mejor de lo que tú estás aprendiendo, y a partir de cada una de esas partes tú vas a entender cuáles son las relaciones con otras, cómo vas a hacer conexiones con información que quizá ya sabes o que ya conoces. Entonces, ¿cómo funciona esto? Vamos a poner un ejemplo. Si yo te digo la letra C, entonces tú ahí ya te puedes imaginar algo, porque esta es una unidad que tú conoces muy bien del abecedario. Pero ¿qué tal si luego te digo la letra A? ¿Y qué tal si después te pongo la S? ¿Y qué tal si después te pongo la A? Seguramente tú ya pudiste hacer la palabra casa. Entonces, ¿qué fue lo que hiciste con estos fragmentos, que en este caso son letras? Los uniste y creaste un nuevo significado porque sabes leer, porque entiendes el abecedario, porque tienes todo el conocimiento. Entonces, ¿qué necesitas para hacer esto con ideas que son un poquito más complejas? Bueno, te voy a mostrar cuáles son los 3 pasos de esta técnica. La primera es concentrar toda tu atención a la hora de fragmentar esa información. Es decir, tienes que empezar a fragmentar esta información, pero hazlo de forma correcta, hazlo concentrándote, trata de no ver la televisión, trata de no poner tu celular, trata de estar en un espacio muy concentrado para que puedas entender cómo vas a fragmentar esa información. El paso número 2 es entiende bien la idea básica o la esencia de lo que estás intentando fragmentar. Muchas veces nos cuesta trabajo recordar qué cosas aprendimos porque las bases no nos quedaron claras, porque aquel conocimiento que era esencial no lo entendimos del todo. Así que ten mucho cuidado con esto y regresa a las bases cada vez que sea necesario, cada vez que te olvides de cuáles son esos fundamentos, necesitamos regresar a ellos y necesitamos asegurarnos de que los aprendimos. ¿Cómo nos vamos a asegurar? Bueno, número 1, enfoca tu atención en lo que es realmente importante. Primero discrimina entre qué es lo verdaderamente esencial que tú necesitas aprender aquí. Número 2, sé brutalmente honesto con lo que sabes y con lo que no sabes. No saber cosas está bien, no tienes por qué saberlo todo, pero en esas cosas que no sabes vas a encontrar tus áreas de oportunidad para entender en qué necesitas profundizar. Encuentra lo que falta, identifica cuáles son tus vacíos y llénalos con nueva información. Y olvida tus prejuicios y nociones preconcebidas. Recuerda que acá lo más importante es entender las bases. Es como, por ejemplo, alguien que está aprendiendo fracciones, pero todavía no aprende a multiplicar o a dividir, pues le va a ser mucho más difícil. En cambio, si sabe las bases, que es multiplicar y dividir muy bien, luego las fracciones van a ser mucho más fáciles para esa persona.
¿Cómo puedes verificar que realmente entiendes algo y que tienes las bases y los fundamentos? Trata de explicárselo a alguien más. Recuerda que así además retienes el 90% de la información. Y además trata de explicárselo a un niño, trata de explicárselo a tu mamá, trata de explicárselo a alguien que no tenga contexto de qué se trata eso. Lo que te cueste trabajo explicar, si todavía no me puedes explicar en 3 patadas, en 3 simples pasos cómo funciona una multiplicación, quizá hay cosas que tienes que regresar a las bases para entender y después poder comprender procesos que son mucho más complejos y que requieren de esta operación. Ahora, el paso número 3 es entiende el contexto de modo que veas no solo cómo, sino también cuándo usar o no usar ese fragmento. El contexto es lo que muchas veces nos va a decir si la información es útil o no es útil. ¿Y cómo nos vamos a asegurar de cuándo es funcional y cuándo no la necesitamos? Practicando. La verdad es que aquí la práctica hace al maestro y la única manera de probar tu conocimiento en diferentes contextos es testeándola, es poniéndolo a la práctica. Recuerda que la práctica es lo que lo va a hacer permanente también en tu memoria de largo plazo. Así que entre más veces repitas el proceso que tú necesitas, te aseguras de conocer bien los fundamentos y por supuesto entiendes estas estructuras y te concentras en cuáles son, vas a encontrar las claves para poder fragmentar y vincular ese conocimiento nuevo con otros. Si quieres aprender más de esto, te recomiendo que vayas a visitar este video en nuestro canal de YouTube, que es cómo memorizar rápido y recordar lo olvidado de Freddy Vega. Y también te recomiendo que vayas al curso de estrategias para aprender en línea efectivamente. Además, las 5 primeras clases, independientemente de si no tienes suscripción a Platzi o si la tienes, la puedes ver gratis. Así que entra a este curso, ve las primeras clases y conoce un poco más sobre cómo aprendes tú, cuál es tu estilo de aprendizaje y cómo puedes encontrar técnicas para memorizar mejor. Este video viene de un programa en vivo que hacemos todos los jueves llamado Platzi Live. Es gratis y ocurre en platzi.com/live. Si quieres ver los horarios en tu país, dale clic aquí.